Bueno, hoy vamos a estudiar una ofrenda generosa. ¿Cuál debe ser la forma correcta de dar? Pero quiero aclararles que no lo hacemos porque las finanzas de la iglesia estén mal. Gracias al Señor, pues ha habido una muy buena administración y también el Señor ha sido fiel con nosotros, nos ha provisto todo lo que necesitamos y también damos gracias a Dios por ustedes porque también están ofrendando con gozo en su corazón. Pero sí hay muchas razones por las cuales debemos enseñar acerca de la ofrenda. Entre ellas es una responsabilidad para nosotros como pastores enseñar sobre este tema. Y también es un área que los cristianos deben estar muy firmes, ellos deben estar bien preparados y saber qué dice la Biblia acerca de cómo debemos ofrendar, qué dice la Biblia acerca de la ofrenda. Déjenme decirles que el dinero es un tema que las escrituras resaltan, las escrituras destacan. ¿Y por qué lo hace? Porque el dinero puede reflejar la condición espiritual del corazón de una persona, así como lo oyeron. Cómo manejamos el dinero puede mostrar la condición espiritual del corazón de una persona. La manera en que nosotros o que las personas manejan el dinero, sus posesiones, puede ser un termómetro que refleje el tipo de relación que está teniendo con Dios. Pues nos muestra dónde está puesta nuestra confianza, dónde está puesta nuestra mirada, dónde está puesto nuestro corazón. Entonces la forma en que nosotros ofrendamos revela lo que verdaderamente hay en nuestro interior. Y es por eso que el Señor dijo, donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Así que es importante hablar sobre el dinero. Sin embargo, se ha vuelto difícil hablar en las iglesias sobre el dinero. ¿Por qué? Debido a que cada vez más hay falsos pastores, engañadores que están dando enseñanzas erróneas conforme a la ofrenda y tuercen la palabra de Dios sacándola del contexto y muchas veces lo hacen para un beneficio personal. Muchas veces ellos lo que buscan es manipular las emociones, manipular la voluntad de las personas para ellos lucrarse. Y la ofrenda no debe ser así. Muchas veces enseñan a que hay que dar como quien está negociando con Dios, hay que pactar para recibir más de Dios. Y eso es contrario a lo que la Biblia enseña realmente. Nosotros debemos ofrendar por amor. Ahora, la ofrenda es una enseñanza bíblica y algunos estiman que alrededor del 30% de las enseñanzas de Jesús tenían que ver con el dinero. ¿Y saben por qué? Por justamente lo que hemos mencionado. Hace ver lo que hay en el corazón. También es importante hablar acerca de la ofrenda porque es una práctica que como creyentes debemos realizar por amor al Señor. Además, es una de nuestras responsabilidades como creyentes que tenemos para nuestra iglesia local, para aquella iglesia que nos está dando la palabra del Señor, que nos está edificando. La ofrenda es un deber, pero también es un privilegio. Muchas veces una ofrenda que damos genuinamente muestra un corazón agradecido, un corazón que está rendido al Señor, un corazón que se despoja de lo material para dar con gozo, con alegría a su Señor. Y lo hace sin esperar nada a cambio. Esa es la forma en que debemos dar. Una ofrenda realizada genuinamente también y bajo la motivación correcta puede ser una muestra de verdadera adoración. Sí, una ofrenda dada de la forma correcta puede ser una muestra de verdadera adoración. Así como también una ofrenda donde damos por obligación, por necesidad, puede mostrar un problema profundo en el corazón y puede mostrar que no estamos adorando al Señor de la forma correcta. Cuando yo estaba preparando este sermón, esta enseñanza, vinieron diferentes ideas para poner el título y pensé en dando con abundancia, dando con amor, dando con generosidad, todas estaban relacionadas, pero al final decidí poner una ofrenda generosa. Y decidí ponerlo así por el significado de estas dos palabras,
ofrenda, como lo tienen ahí en la pantalla, es un ofrecimiento, es la acción de ofrecer algo. Y cuando se dirige a Dios, es algo que se ofrece como muestra de reconocimiento y veneración. Así que nosotros ofrecemos a Dios, ofrendamos a Dios para venerar su nombre, para venerar su grandeza y para venerar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero también está la palabra generoso. Y generoso es una persona que gusta de dar de lo que tiene o de lo que Dios le ha dado a los demás, compartirlo con ellos sin esperar nada a cambio. Y generoso es una persona que tiene un carácter, un comportamiento noble, lleno de buenas intenciones y amabilidad. Y eso es lo que refleja cuando nosotros ofrendamos de la manera correcta. Estamos venerando a Dios, estamos mostrando nobleza y amabilidad en nuestros corazones y estamos mostrando buenas intenciones hacia nuestro Dios Todopoderoso. Y el pasaje que vamos a estudiar hoy está en 1 Crónicas 29. Este pasaje habla del pueblo de Israel que estaba ofrendando, que estaba dando de esta manera. Estaba dando con alegría, con gozo en su corazón, estaba comprometido a dar. Pero antes de que pasemos a este pasaje, yo quiero derribar algunos conceptos equivocados que se han enseñado en otros lugares acerca de la ofrenda. Se piensa que la ofrenda que Israel daba, que el pueblo judío daba, era el diezmo. Y muchas veces se ha enseñado que ellos daban el diezmo. Y se asume que eso era todo lo que ellos daban. Pero cuando realmente examinamos lo que la palabra dice, ellos daban mucho más que el 10%. Se estima que el pueblo de Israel estaba dando entre un 35 y un 50% de lo que ellos recibían. Entonces quiero que me acompañen a Deuteronomios 12:6. El contexto es que el Señor les había dicho que en el lugar que Él les mandara, ahí tenían que llevar las ofrendas. Y Deuteronomio 12, versículo 6 dice así: y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Cuando nosotros vemos en este pasaje, realmente nos damos cuenta de que el pueblo no solo estaba ofreciendo el 10%. El 10% era una base y era algo que ellos debían dar por ley o de una forma de decirlo, determinada obligación. Ellos tenían ese compromiso de dar el 10%. Pero cuando vemos aquí nos muestra 6 ofrendas más, un total de 7 con el diezmo. Entonces no solo se basaba en el 10% y nos muestra holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrendas elevadas, votos, ofrendas voluntarias y primicias. Todo esto era lo que el pueblo de Israel daba. Y quiero mostrar un poco más sobre en qué consistían estas ofrendas. Primero, los holocaustos. El holocausto era una ofrenda de un animal sin defecto, debía ser un animal perfecto, sin mancha, sin ningún defecto. Podía ser un becerro o un cordero. Y era una ofrenda total. ¿Qué significaba esto, que fuera ofrenda total? Que debía traerse al altar, se sacrificaba el animal y era quemado. Y era quemada toda su carne. Era una ofrenda completa o total hacia el Señor, tal como lo hizo el Señor Jesús. El Señor fue una ofrenda completa para expiar, para perdonar nuestros pecados. Ahora, lo que quiero que piensen es cuánto valía cada animal. Tenía un costo y eso era una ofrenda que ellos daban. La segunda es los sacrificios. Los sacrificios eran similar. Tenían que traer un animalito, un cordero, un becerro. Tenía que ser perfecto también. Se entregaba en sacrificio, pero una parte era entregada a Dios, era quemada para Dios, y la otra parte era entregada al levita o al sacerdote para su sustento. Y lo que estaba pasando aquí es que era en consecuencia de los pecados. Por cada pecado tendría que traerse este animalito en sacrificio. Y es lo que se hacía, un sustituto, un inocente muriendo por un culpable. También
tal como lo hizo el Señor Jesucristo con nosotros. Él fue esa ofrenda, Él se entregó para pagar por cada uno de nuestros pecados. Ahora, pensemos cuánto pecamos. ¿Será que fallamos mucho? ¿Cuántas ofrendas tenían que dar? Eran mucho y todo eso tenía un costo, tenía un valor. Después vienen los diezmos. Los diezmos representaba el 10% de la cosecha, el 10% del trigo, el 10% de los negocios. Comúnmente ellos tenían que entregarlo y periódicamente se daba un 10% para los levitas y los sacerdotes. Y cada 3 años se daba un 10% para los pobres, para las mujeres viudas, para los niños huérfanos y aún para los extranjeros. Se apoyaba a los extranjeros. Era esta ofrenda. Después vienen las ofrendas elevadas. Esta era un tanto diferente. Eran ofrendas de origen vegetal. Estas ofrendas podían ser trigo, de harina, podía ser pan también, pero se dividía en 3 partes. Una parte se quemaba para el Señor y por eso era ofrenda elevada, porque llegaba al Señor. Otra parte la recibían a los levitas, los sacerdotes, y la otra parte la tenía el que estaba ofrendando. ¿Y cuál era la idea? Que se alegraran, que se gozaran y que celebraran juntos que estaban ofrendando al Señor. Después vienen los votos, y los votos eran una ofrenda de compromiso. No era una negociación, no era que yo estaba queriéndole torcer la mano a Dios, como muchos dicen, sino que era que yo pedía algo a Dios, y si Dios respondía favorable, yo daba esa ofrenda como cumplimiento de mi palabra por lo que había pedido al Señor. Eso fue lo que hizo Ana cuando ella pidió a Dios que Dios le diera un hijo. Dios le respondió y le dio a Samuel y ella lo entregó como una ofrenda a servir en la casa de Dios. Entonces esa ofrenda era una respuesta, es una respuesta a la fidelidad de Dios y a ver que Dios nos oye y responde a nuestro favor muchas veces, no siempre. Ok, después vemos una ofrenda voluntaria. Esta ofrenda voluntaria estaba por encima de sus obligaciones. Esta ofrenda salía de un corazón sincero, un corazón agradecido, que de repente alguien solo quería, yo sé que Dios ha sido fiel, ha sido bueno, ha sido bondadoso, yo quiero ofrendar. Y esa ofrenda salía de un corazón sincero, era algo espontáneo. Y por último estaban las primicias, que las primicias tenían que ver con entregar lo primero de la cosecha, lo primero del nacimiento de animalitos. Aún había que hacer una ofrenda por el primogénito. No se entregaba al hijo, sino lo que hacía es que en sustitución se entregaba un becerro perfecto, un animalito en sacrificio. Entonces cuando vemos este pasaje realmente nos damos cuenta que Israel daba mucho. El pueblo daba mucho y daba con gozo. Miremos el versículo 12:7 de Deuteronomio. Deuteronomio 12:7. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Aquí los llamaba a dar, pero también aquí los llamaba a que se gozaran por la ofrenda que ellos estaban dando. Y justamente eso es lo que vemos en este pasaje de Primera de Crónicas. Vemos a un pueblo dando con alegría de corazón, vemos a un pueblo dando para un Dios grande y poderoso, y eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, ¿qué nos enseñan esta forma de ofrendar? ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Que debemos dar con abundante gozo en nuestros corazones, con alegría y rectitud de corazón. Debemos celebrar juntos la grandeza de Dios por lo que Dios nos ha bendecido, por lo que Dios nos ha dado. Debemos ofrendar a Dios no por obligación, sino entendiendo que mi ofrenda es un privilegio que Dios me da de servir al Señor. Es maravilloso poder ver que Dios se goza cuando nosotros ofrendamos y que Él reciba mi ofrenda con agrado. Además es un acto de venerar y de adorar al Señor. Entonces, ¿cómo debe ser mi ofrenda? Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Y vamos a ver 5 principios que deben dirigir nuestra ofrenda hacia el Señor. ¿Cómo debemos ofrendar de una forma correcta? Entonces, hoy sí vamos a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 1.
Y el primer principio que yo quiero que ustedes tengan ahí es que una ofrenda generosa es dar para un Dios grande y poderoso. Ofrendamos a un Dios grande y poderoso. Y escuchen el versículo 1. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Si ustedes recuerdan, David tenía en su corazón sinceras intenciones de edificar la casa de Dios, pero el Señor le dijo no. Y el Señor le dijo: has derramado mucha sangre. Sin embargo, sí se lo permitiría a su hijo Salomón. Y eso nos enseña algo, que es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos que nuestro pecado puede estorbar nuestro servicio. A veces nuestro pecado va a hacer que no podamos servir en ciertas áreas porque se ha vuelto un impedimento. David tenía un corazón sincero, quería servir, pero Dios le dijo: en esta área no. Lo bueno es que siempre hay otras áreas que Dios nos deja servir. Ahora, cuando nosotros vemos en este versículo, dice en la parte final que la ofrenda no era para hombres, sino para Jehová, un Dios todopoderoso. Y nosotros debemos entender que cuando ofrendamos, estamos dando para un Dios grande, un Dios que es poderoso, un Dios que es bueno y misericordioso con nosotros. Ahora, ¿qué vamos a darle? ¿Lo más pequeño? ¿Lo menor? No, debemos darle lo mejor de nosotros. Y esa es la idea. David, aunque Dios le había impedido servir, había ahorrado y estaba preparando lo mejor para Dios. Otro punto bien importante es que él dice que es para la edificación de la casa de Dios, para la edificación del templo. Ahora pensemos, ¿cuál es la casa de Dios hoy? ¿Cuál es el templo de Dios? No se refiere a este edificio, es su iglesia. Es cada persona que ha recibido en su corazón a Cristo. Esa es la iglesia. Y así, cuando nosotros ofrendamos, nosotros estamos ofrendando para la extensión del reino de Dios, para que la obra de Dios alcance a otras personas en otras naciones, en nuestro propio país, que hay mucha necesidad. Entonces necesitamos tener claro que nuestra ofrenda es para un Dios grande y poderoso, que se merece lo mejor, pero también para la obra del Señor. Y esta idea para la casa de Dios se mantiene en todo el pasaje y vamos a seguirlo viendo. El segundo punto, una ofrenda generosa es dar con esfuerzo y sacrificio. Miremos los versículos del 2 al 5. Primera de Crónicas 29, 2 al 5. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera. Y piedras de onís, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro de Ofir y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Qué nos está enseñando acá la palabra de Dios? Que debemos dar con esfuerzo y debemos dar con sacrificio. No dar de lo que nos sobra, no dar de lo que nos queda. Muchas veces nosotros recibimos un salario y decimos, si me queda voy a ofrendar, si no, no. No es eso, no debe ser así. Debemos dar con esfuerzo y sacrificio y dar lo mejor para el Señor. ¿Por qué David da con tanta alegría y esfuerzo? El pasaje dice, porque él tenía su mirada puesta en la casa de Dios. Por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Señor. Esto muestra el amor que David tenía hacia el templo, hacia la casa del Señor. Muestra el amor que nosotros como iglesia debemos tener
por los hermanos. Muestre el amor que como hermanos debemos tener hacia la iglesia del Señor. Es muy común que las damas, las mujeres, les gusta decorar su casa. Normalmente ellas están comprando cosas como adornos, cuadros, cortinas, plantas. Ellas están moviendo los muebles. ¿Por qué? Porque les gusta que su casa se vea bonita. Porque aman su casa y quieren que se mire bien. A veces nosotros decimos que eso no es necesario, pero a ella le gusta. Ahora, ¿qué nos enseña eso? Que nosotros debemos amar la casa del Señor y debemos buscar que la casa del Señor esté bien. Nos congregamos acá, debemos ver que el edificio esté bien, pero no solo se limita a eso, debemos buscar que la obra del Señor crezca, que la obra del Señor siga siendo edificada y que más personas puedan conocer al Señor. Y nuestra ofrenda contribuye para eso. Cuando examinamos lo que David estaba dando, él estaba dando cosas de gran valor. Menciona oro, plata, bronce, maderas preciosas. ¿Por qué David había escogido esto? Porque él sabe que Dios se merece lo mejor. Y vemos que él tenía puesto en su corazón en el Señor y por eso él quería darle lo mejor de sí. Él sabía que aunque le entregara todo lo que tenía, aunque le entregara su propia vida, eso era insuficiente para agradar al Señor. Y lo que vemos, él está poniendo su corazón, él está poniendo su vida en la obra del Señor. David aparta previamente, y aquí viene un principio, él no dijo, bueno, como Dios me lo impidió, pues ya no voy a dar nada. No, él empezó a ahorrar, él empezó a acumular la riqueza para la obra del Señor. Entonces, él previamente había establecido que él iba a ofrendar. Él no estaba improvisando, sino que él había determinado cuánto iba a dar. Y eso es algo que nosotros debemos hacer. Debemos hacer un compromiso con ofrendar al Señor, preestableciendo qué es lo que nosotros le vamos a dar. Y como dije antes, dar con esfuerzo y sacrificio. Pregunto, hermanos, ¿has hecho tú un compromiso para ofrendar con el Señor? ¿Apartas lo mejor o ves si te queda o si no te queda no das nada? No debe ser así. Nosotros debemos ofrendar por fe y fe es tomar una cantidad y confiar que el Señor va a sustentarnos con la otra parte que nosotros hemos dejado. Pero decir voy a dar de lo que me sobra, eso no es de fe. Ahora yo quiero que vean ese cuadrito ahí. Cuando vemos lo que el rey David estaba entregando, dice que él dio 3,000 talentos de oro de Ofir. El oro de Ofir era el oro más puro, era el oro más valioso. 7,000 talentos de plata, pero abajo, solo lo que entregó en oro equivaldría hoy en día más o menos a 6,000 millones de dólares. Eso era lo que David estaba entregando. 6,000 millones de dólares, 102 toneladas de oro. Falta todo lo que dio el pueblo, falta todo lo que había en plata y en otros materiales preciosos. Entonces vemos que David da con gozo y da con sacrificio a la casa del Señor. Tercer punto, una ofrenda generosa es dar voluntariamente, con alegría en nuestro corazón. Vamos al pasaje. Versículos del 6 al 9 ahora. Y vamos a ver la colita del 5, lo último. Dice, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia y los principales de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en manos de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. En esta porción que leímos hay un énfasis fuerte en dos cosas. Uno, que nuestra ofrenda debe ser algo voluntario. Y dos,
que debe ser algo que hagamos con alegría, con gozo, no con tristeza. Cuando nosotros vemos David y el pueblo no estaban dando por obligación, no. Tampoco estaban dando por imposición, nadie les estaba imponiendo que ofrendaran. Ellos tampoco estaban dando con tristeza. Lo que sí podemos ver es que ellos estaban dando de una forma sincera, con alegría en su corazón, con alegría por lo que estaban haciendo. El rey pregunta, ¿quién quiere hacer ofrenda voluntaria? Y miren, nos da una lista. Nos da jefes de familia, príncipes de las tribus, jefes de millares, administradores y el pueblo. Y hay dos cosas que podemos aprender de esto. Uno es que todos dieron. Nadie se quiso privar de ese privilegio. Todos vinieron a dar para la obra del Señor. Y dos, que podemos ver que hay rangos también. Y ellos dieron conforme a su capacidad, conforme a lo que Dios le había dado, ellos estaban dando. Pero vemos que la clave ahí está dar voluntariamente para el servicio de la casa de Dios. Y en otras palabras, ahí tiene que ver con que yo tengo que ofrendar por convicción, no por la imposición de otros, no por lo que piensan otros. ¿Y cuál debe ser mi convicción? Que eso es algo que Dios me enseña en su palabra, que eso es algo que Dios me pide. Y es una convicción de mi corazón ofrendar porque amo a Dios. Muchas veces escuchamos, no es que en la ofrenda, en la iglesia, nos piden ofrendar. No, la iglesia no les pide ofrendar. Quien les pide ofrendar es Dios. Quien nos pide ofrendar a cada uno de nosotros es el Señor. Es una enseñanza que está en la Escritura. Ahora, vemos que cada uno dio conforme a su capacidad, conforme a sus recursos, con alegría. Un cuidado que debemos tener es no dar por necesidad, no esperar dar, Señor, yo te doy esto para que tú me multipliques y me bendigas mucho más. No funciona así. Yo debo dar al Señor sin esperar recibir absolutamente nada a cambio. Y vemos que ellos dieron con abundancia, ellos no dieron con escasez, ellos dieron mucho. Y esa actitud es la que Dios espera que haya en nuestros corazones, que haya una actitud de generosidad, de bondad hacia el Señor y hacia su obra, hacia su iglesia. Si vemos el versículo 9, hace un énfasis, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Hermanos, nuestra ofrenda debe ser así, un acto voluntario. Nadie puede obligarte, nadie puede pedirte que ofrendes de una manera forzada, pero sí debe salir de un corazón que ama al Señor. Si yo amo al Señor, yo quiero dar. Aquellas personas que yo amo, yo quiero darles, yo quiero tratarlas bien. Y eso es lo que debe salir. Debemos ofrendar con alegría, con gozo, sabiendo que contribuimos para la obra del Señor y que esto es un privilegio que Dios nos ha dado. El cuarto punto, una ofrenda generosa, es dar de lo que Dios te ha dado. Es retribuir un poco de lo que Dios te ha dado. Vamos a ver versículos del 10 al 16. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra
cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. ¿Qué vemos, hermanos? Una ofrenda generosa proviene de un corazón que en primer lugar reconoce que todo pertenece a Dios. Todo procede de Dios. Nada es nuestro, ni nuestra vida. Esto también le pertenece a Él. Entonces, esto es un principio de mayordomía, porque cuando entendemos que todo pertenece a Dios, sabemos que solo estamos puestos para administrar lo que Él ha permitido que nosotros tenemos. David se alegró con la ofrenda del pueblo. ¿Por qué se alegró? ¿Por qué se alegró tanto él? Porque esta ofrenda reflejaba que el corazón del pueblo estaba puesta en Dios. Estaba puesto en Dios y en la obra de sus manos. Esa ofrenda reflejaba que había una actitud de agradecimiento de parte del pueblo y había una actitud de adoración. La ofrenda es una muestra de alabanza y una muestra de adoración a Dios. Por eso David se alegró. Esta ofrenda reflejaba que el pueblo entendía que sin Dios nada somos. Y que ofrendamos de lo mucho que Dios nos ha dado. Nuestra ofrenda es un recordatorio de que hasta este momento Dios nos ha ayudado. Y esta ofrenda nos ayuda a tener presente la fidelidad de Dios y el amor de Dios en nuestras vidas. Nos ayuda a recordar que tenemos un Dios que es bueno, un Dios que es generoso y un Dios que ha sido fiel hasta este momento. David dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. David se alegró porque esto reflejaba que el pueblo y todos sus líderes estaban poniendo su mirada en lo eterno, no en lo terrenal. En el versículo 15 le dice, porque vosotros extranjeros y advenedizos somos. Y al final de ese versículo dice, cual sombra que no dura. ¿Cuál es la idea de esas cual sombra que no dura? Que nuestra vida es momentánea, pasa rápidamente. Y esa palabra extranjeros es la palabra ger en hebreo. Un ger era un huésped, era un forastero, morando en una tierra ajena. Y eso es lo que está tratando de decirnos. Somos moradores en tierra ajena. Estos huéspedes tenían ciertos derechos. Sin embargo, si hay algo que no podían era poseer la tierra, dándole a entender, esta no es el lugar de ustedes. Esto es temporal. Hay otro lugar que ese sí va a ser eterno. La palabra advenedizo, ese término se emplea para calificar a una persona que no es nativa, que no es originaria de ahí. ¿Y cuál es la idea? ¿Qué es lo que está tratando de decirnos? Que no debemos poner nuestra mirada en acumular riquezas aquí, porque no somos de esta tierra, somos peregrinos. Todas estas riquezas van a ser pasajeras. Todo lo que hay en esta tierra se va a terminar. Esta vida es corta. Pero la obra del Señor es eterna. Cada recurso que nosotros damos para la edificación de su obra, sea dinero, sea tiempo, sean talentos que nosotros damos al Señor, van a tener un valor para la eternidad. Y ahí es donde debemos invertir lo que Dios nos ha permitido tener. Esta actitud mostraba que el pueblo estaba poniendo su mirada en las cosas de Dios y reflejaba lo que había en el corazón de ellos. El pueblo estaba adorando al Señor. El último punto, una ofrenda generosa es dar con un corazón íntegro. La idea de un corazón íntegro es un corazón sincero. ¿Qué desea Dios de mí? No mi dinero, realmente Él desea mi corazón entregado, mi corazón rendido a Él. Veamos los versículos del 17 al 22. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti.
Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos y tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Y escuchen el versículo 21. Después de haber dado tanto, y sacrificaron víctimas a Jehová, y ofrecieron a Jehová holocausto al día siguiente: 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos con sus libaciones, y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David. Y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Entonces, una ofrenda generosa proviene de un corazón recto, de un corazón íntegro. David le dice: con rectitud de corazón yo he hecho todas estas cosas. ¿Cuál es el peligro? ¿De qué debemos cuidar nuestro corazón? De no dar por legalismo, no dar por una imposición. Dios quiere que ofrendemos por amor al Señor. De nada me sirve dar si mi corazón está lleno de pecado. De nada me sirve dar si mi corazón está lleno de maldad. De nada me sirve dar si yo realmente lo estoy haciendo por interés, porque espero que Dios me bendiga, porque espero que Dios me multiplique. No debe ser esa mi motivación. Dios no quiere mi dinero, Dios quiere que realmente yo le entregue mi vida, le entregue mi corazón. Pero muchas veces, cómo yo manejo el dinero, cómo yo me despojo del dinero y doy, muestra dónde está mi confianza, muestra dónde está mi verdadera adoración. Dios quiere que ofrende con un corazón sincero. Así que, hermanos, nuestra ofrenda muchas veces expone o refleja la condición espiritual en la que nos encontramos. En Malaquías 3:7, versículos del 7 al 8, el Señor le dice a su pueblo que se han alejado de Él. Y el Señor les pide: vuélvanse a mí. El pueblo responde: ¿en qué habremos de volvernos? ¿Cuál era la condición espiritual de Israel? Ellos no reconocían su pecado. En el siguiente versículo el Señor les dice: me han robado. El pueblo responde: ¿en qué te hemos robado? El Señor les dice: en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Qué reveló esto? Que el pueblo se había apartado de Dios, que habían dejado de ofrendar, que habían dejado de dar el diezmo. La falta de ofrenda había hecho visible que el corazón del pueblo estaba lejos. Entonces, muchas veces cuando nosotros no estamos ofrendando es porque tenemos puesta nuestra confianza y nuestro amor en el dinero. Y realmente lo que el Señor quiere es que quitemos eso y que lo amemos a Él sobre todas las cosas. David dio con rectitud de corazón, David dio con alegría, David dio voluntariamente y pide algo al Señor. Pide a Jehová que conserve esa voluntad de ofrendar en el corazón de su pueblo y pide que guarde el corazón de Salomón de guardar los mandamientos. Es interesante que el dinero está puesto a la par con guardar los mandamientos, porque muchas veces el dinero nos lleva a violar muchos otros mandamientos. Al final lo que podemos ver es un pueblo dando con alegría y con gozo. Vemos en el versículo 22, y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo. Nuestra ofrenda debe ser una fiesta. Debemos estar contentos por lo que damos al Señor. Debemos hacerlo con una actitud generosa, con una actitud bondadosa, no esperando que Dios me pague o me retribuya esto. Debemos hacerlo por amor, eso es a lo que Dios nos llama. Para terminar, tengo 3 puntos y una oración. Primero, recuerda que tu ofrenda no es para hombres, es para un Dios grande y poderoso. Ese Dios se merece lo mejor. Recuerda que es un privilegio que Dios nos ha dado de participar en la edificación de su obra.
Debemos ofrendar poniendo nuestra mirada en la casa del Señor. Quiero animarte, hermano, si no has estado ofrendando, si Dios ha confrontado tu corazón, comprométete a hacerlo de forma voluntaria, por una convicción personal, dando con esfuerzo, dando con constancia, dando con alegría, dando con gratitud al Señor, recordando que todo lo que tenemos muestra lo fiel que Dios ha sido con nosotros y todo proviene de Él. Por último, recuerda que tu ofrenda también es una forma de adoración al Señor. Tu ofrenda refleja la condición espiritual que probablemente esté en tu corazón. Ofrenda al Señor con un corazón sincero. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Y cuál es nuestra oración? ¿Cuál es nuestra oración? Que el Señor produzca en cada uno de ustedes, que el Señor conserve en el corazón de cada uno de ustedes esa voluntad de ofrendar. Nuestro deseo es que su ofrenda al Señor sea un acto voluntario de verdadera adoración. Porque cuando una iglesia da con generosidad, da con esfuerzo, muestra muchas veces que la iglesia está comprometida con Dios. Vamos a orar.